Si me ayuda Dios, no necesito nada más. Eres tú mi inspiración, tus palabras son mi identidad. Ayúdame cuando soy débil, mi anhelo es a ti seguirte tal como soy. Me entrego a ti, aquí estoy. Haz de mi vida tu habitación. No necesito nada más. Pon tu aliento en mi interior, que yo pueda hacer tu voluntad. Ayúdame cuando soy débil, mi anhelo es a ti seguirte tal como soy. Me entrego a ti, aquí estoy. Haz de mi vida tu habitación. Ayúdame cuando soy débil, mi anhelo es a ti seguirte tal como soy. Me entrego a ti, aquí estoy. Haz de mi vida tu habitación. People come together, strangers, neighbors, our blood is one. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. Fix your eyes on this one truth: God is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. Whoa, 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 whoa. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Jesus,
madly in love with you. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 no. Sonoridad en los cielos, el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Swing wide, oh you heavens, let the praise go up as the walls come down. Oh creation, everything with breath, repeat the sound. All these children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Oh creation, everything with breath, repeat the sound. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. His name is Jesus. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom come. Bienvenidos. Nos encontramos con esta intención de compartir la palabra de Dios en esta hora, en este momento. La idea es que ustedes puedan sentirse cómodos y estar como en su casa, y abrir la Biblia para aprender de ella las enseñanzas que Dios nos dejó. Así que les invito a que oremos para pedir a Dios que nos guíe, que esta lección que vamos a tomar hoy sea de provecho para todos nosotros y pueda cumplir el propósito por el cual Dios la dejó. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, por la manera en que tú has hecho todas las cosas para que podamos conocerte y disfrutar de ti. Gracias por el amor que nos tienes a cada uno de nosotros, por la obra que estás haciendo en nuestros corazones, por todas tus promesas. Y especialmente pedimos, Dios, que hoy bendigas a cada una de las personas que van a escuchar tu palabra, de manera que puedan ser edificados y alentados en sus vidas. Gracias, Dios, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues hoy tenemos esta intención de compartir la enseñanza que está en el Evangelio según San Juan, enfocando la experiencia que nuestro Señor Jesucristo tuvo en su vida terrenal, en los distintos encuentros que Él tuvo con personas, en circunstancias y en necesidades muy puntuales de cada uno. Hemos tenido muchas experiencias de edificación a través de las vidas y las enseñanzas y las maneras en que Jesús respondió las inquietudes, las necesidades y las preguntas de las personas con las que Él trató. Hemos visto cómo fue extraordinario el llamado de estos primeros apóstoles. Un simple sígueme fue suficiente para que ellos respondieran, lo cual es maravilloso. Otros requirieron un poco más y necesitaron respuestas concretas y necesitaron saber que Dios estaba pendiente de ellos y finalmente respondieron. Otros respondieron en su quebranto y necesidad y como vimos
el domingo pasado, pues esta experiencia de la misericordia de Dios para un pecador que está dispuesto a dejar el pecado. No importa quién haya sido y no importa cómo haya sido su vida. Así que gracias a Dios por su palabra que nos da esperanza a todos nosotros, pues igual que todos los que hemos estado viendo en sus caminos, en sus circunstancias, Dios se encontró con nosotros en un momento dado y en este conocimiento que tiene de nosotros, Él planeó y programó una cita que finalmente nos alcanzó en aquel día en el que escuchamos la palabra de Dios y pudimos entender nuestra necesidad de un Salvador y esta provisión que Dios puso a nuestro alcance el día que creímos. Por eso estamos aquí. Hemos creído en la palabra de Dios y en su mensaje de salvación. Hemos aceptado a Jesucristo como Salvador. Personalmente sucedió en 1976, aquel diciembre, en el que yo escuché este mensaje y pude creer y pude comenzar una nueva vida que Dios me ofreció. Y por eso me alienta tanto poder compartirlo contigo, con cada uno de ustedes, porque lo mismo que Dios hizo en mí y ha hecho en millones de personas durante toda la historia, está dispuesto a hacerlo en tu vida. Es cuestión de que pongas atención. Y bueno, hoy tenemos en especial un encuentro que Jesús tuvo con las tinieblas, yo así lo quise titular, a causa de la manera en que Dios presenta los siguientes discursos o discusiones que Jesús tuvo con algunos de los líderes religiosos. Recordamos que el domingo pasado, al estar tratando este tema de esta mujer que fue sorprendida en adulterio, ellos estaban en la ciudad de Jerusalén y ahí la trajeron. Así que la escena se desarrolla en este escenario, el templo de Jerusalén, es en donde Jesús se encuentra en este momento a partir del versículo que vamos a leer, que dice así: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, estas palabras debieron haber resonado de manera impresionante. Lo mismo que aquellas que dijo cuando dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O aquellas otras en donde Jesús clamó y dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno tiene hambre, venga y coma de mí, tenga vida en mí. Y bueno, la razón de este lenguaje, que evidentemente es un lenguaje simbólico, en el sentido de que así como la luz es vital para sostener la vida, el agua de la misma manera y el pan o el sustento del alimento es necesario para sostener la vida, de la misma manera Jesús y la obra que Él hizo a nuestro favor es indispensable para mantenernos con vida. En este caso, Él trata el asunto de la luz como un fenómeno natural. Yo soy la luz del mundo, le dijo a los que les oía. Evidentemente, pues todos entendían que la luz era vital para sus vidas. Todo el tiempo estamos dependiendo de la luz, el día y la noche tiene que suceder para que nuestra vida transcurra, y sin la energía de la luz que viene en este caso del sol y de las estrellas mínimamente, pues la vida en la tierra sería imposible. No hay que hablar mucho de eso, es una cosa sabida, nos enseñaron desde la primaria, secundaria, bachillerato, universidad, todas estas verdades físicas. Sin embargo, aquí Jesús está usando la analogía entre lo que es la luz como un fenómeno natural y lo que es Él mismo. Bueno, la luz como un fenómeno natural dice la Biblia que fue creada por Dios, junto con toda la creación. Y hay algunos datos que da la Biblia respecto a la luz. En primer lugar, que siempre va de camino. No está estancada o estática, siempre va de camino, es decir, viaja. Y también dice que de las tinieblas surgió la luz. Parece hasta poesía, pero así fue, tal como lo narra Génesis y tal como lo confirma la ciencia, todo lo que sería el fenómeno físico de la luz, tanto la luz visible como todas las formas de luz, que son las ondas electromagnéticas, surgen de esta
vamos a decir, de esta esencia de la vida en lo más íntimo, esencia de la materia, en los átomos, en la energía básica que los conforma, que finalmente se convierten por las reacciones en fotones o en luz. Eso es lo que nos enseñaron en la escuela. Y entonces sabemos que la luz manifiesta todas las cosas. Es decir, la luz, conforme va en su viaje desde su fuente de origen, sea lo que fuera, ya sea una fuente natural o una fuente artificial, camina o viaja a 300,000 kilómetros por hora, y sucede que cuando encuentra un objeto, cuando encuentra materia, rebota, se desvía y nos hace evidente lo que existe. La luz hace manifiesta la creación. Nosotros al salir en la mañana y contemplar el amanecer, lo que vemos es una especie de pantalla que está compuesta por la atmósfera, que proyecta una luz azul hermosa, que conforme el día va creciendo, va aumentándose hasta el mediodía, en donde está en su esplendor, cuando es un día sin nubes, y vemos un color azul que pues, se debe a los elementos que tiene el aire, básicamente al nitrógeno. Y así la luz evidencia todo lo que existe. Todas vamos a decir, todos los desarrollos científicos que hay se basan justamente en que la luz manifiesta la creación. Claro que hay evidencia hoy en día de que hay más, o sea que la existencia del mundo físico es más pequeño que lo que la luz puede revelar. Así que hay maneras indirectas de saber que algo sucede. Y bueno, todo esto que argumento es para decir que la luz tiene una función vital para manifestar la creación. Y de ahí es que Jesús habla de sí mismo como la luz del mundo. Así que cuando Él dice lo que sigue, invita y compromete al ser humano con la realidad básica de su existencia. Así como la luz es fundamental para existir y para que las cosas funcionen, para que la vida funcione, también Él es fundamental, es básico para que nuestra vida funcione. En otras palabras, Jesús nos está poniendo contra la pared. Si queremos vivir, lo necesitamos. Lo mismo que cuando pensamos en el agua. Si queremos vivir, necesitamos agua. Lo mismo que el alimento. Así que Jesús en estos pasajes que hemos estado estudiando, inclusive en el que estamos estudiando en este momento, se presenta como lo más básico para la vida humana. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y la expresión no andará en tinieblas es muy importante. Estudiando varios pasajes que hablan de esta realidad, la ausencia de luz, hay una relación directa entre el sufrimiento, la pérdida, el daño, el error, la corrupción moral y todos los aspectos que se derivan de la oscuridad, de lo oculto, de lo escondido, de lo que no está abiertamente manifestado, lo que se hace en secreto, a escondidas o por propósitos ocultos, no claros, no buenos, no verdaderos, no sanos. Y bueno, básicamente la idea aquí es que sin Jesús tú no puedes caminar por la vida sin saber a dónde vas. Evidentemente la luz se requiere para poder caminar en la vida y no tropezar, para poder entender qué estás viendo, qué estás viviendo y qué anhelas y qué quieres alcanzar. Tú tienes que tener claridad. La expresión de la luz de la vida se refiere también a la esperanza del porvenir, al saber hacia dónde vas, al saber qué es lo que tú tienes, a la certidumbre de dar un paso por la vida. Es muy importante este concepto porque las tinieblas, desde el punto de vista moral, es la experiencia humana. ¿Qué noche tan oscura? La noche de la humanidad. Con cuánto dolor y sufrimiento se está transcurriendo esta oscura y densa noche en la que el género humano se encuentra, en todos sentidos. Es decir, lejos de Dios,
lejos del bien que anhela y necesita, y esclavizado a su corrupción en todas las formas posibles, cada vez más, y sin ser amarillista. Es un hecho que la violencia se multiplica hoy en día, que la inmoralidad se multiplica, que esta expresión de autoafirmación, de egoísmo y orgullo solamente está conduciendo a la humanidad, a las personas, a su desastre, ya sea a nivel personal, individual, a nivel familiar o a nivel social o a nivel mundial entre las naciones. No es extraño que estamos a unos pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, en donde murieron millones de personas y parece que no aprendimos la lección. Estamos haciendo todo para continuar con esa misma locura. Hoy en día las fábricas de armas trabajan a marchas forzadas para producir todo aquello con el que el hombre se va a destruir, porque no se están produciendo para guardar, se están produciendo para defenderse, entre comillas, o para agredir, o para tomarlo de otro y quitárselo por la fuerza. No ha sido distinto en la historia, pero quizás esta generación es testigo de más corrupción de este tipo en menos tiempo. Por lo cual es muy importante entender el mensaje de Jesucristo. Las tinieblas a las que Él se refiere son las tinieblas a las cuales el pecado ha llevado al hombre. Una noche oscura en la cual muchas personas hoy viven, en gran confusión, en angustia, en temor, en dolor, en esclavitud hacia lo que está mal, en la búsqueda de una felicidad que no se encuentra ahí donde no hay luz. La luz manifiesta todo, hace que todo se revele y se revele su carácter moral y su carácter espiritual. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Si tú quieres ver y saber a dónde vas y tener esperanza y tener certidumbre, tú necesitas a Jesucristo. Yo soy la luz de la vida, dijo Él. Si me sigues, dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, o la luz que hace que la vida funcione. Y bueno, este concepto es un concepto muy importante en la Escritura, porque Dios nos revela esta realidad moral y espiritual utilizando la misma expresión de iluminar o ver a través de la luz, o de entender, o de aprender, o de conocer, o de tener al alcance la verdad, desde el punto de vista moral, ético, espiritual, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la sabiduría que se requiere para vivir la vida. Es decir, para que tú puedas vivir una vida de éxito, tú no puedes lograrlo sin saber a dónde vas, sin ver. Tú necesitas ver, necesitas que te guíen, necesitas andar con el que sabe cuál es el camino del éxito y cuál es el camino de la victoria sobre lo que está mal. Y es muy importante, dice la Escritura en el versículo que está ahí en la pantalla, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Un lenguaje hermoso que solamente se entiende si se ha experimentado esa verdad de la que habla. Dice que Dios decidió que las tinieblas no prevalecieran, sino que la luz abarcara, e iluminara y alcanzara y conquistara este ámbito espiritual y moral en el que se debate la vida humana. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que Dios resplandece o brilla o ilumina el corazón? ¿Cómo es que Dios puede hacer partícipe de la luz de la vida a un ser humano que anda ciego, sin saber a dónde va, tropezando una y otra vez en la misma piedra, cometiendo los mismos errores, esclavo de su orgullo, de su necedad, de sus pasiones, incluso de su ignorancia, porque evidentemente cometemos errores también por ignorancia? ¿Cómo es que un hombre puede tener la luz que hace que él pueda ver y entender la vida? Bueno, aquí dice que Dios hizo que dentro de nosotros, en nuestros corazones, obviamente Dios cuando habla en estos términos no se refiere a la víscera, se refiere a la parte interna del ser humano, al alma, en donde se encuentra la voluntad, la mente, el intelecto, las emociones, el ser humano. Y dice que ahí dentro de nosotros Dios brilló o prendió la luz.
para que quede más claro. En esas tinieblas de nuestra vida, en esa oscuridad en la que vivíamos, de repente, para nosotros que hemos creído, lo que sucedió fue algo extraordinario. Escuchamos un mensaje que nos permitió ver la luz de la esperanza, de la salvación. Escuchamos el mensaje que dice claramente que Dios amó al mundo y junto con el mundo a ti y a mí. Y aquella noche, aquel día, en el momento que tú escuchaste, supiste que Dios había pensado en ti, que Dios había enfrentado tu problema y Él había dado una solución al problema. Escuchaste acerca de Jesucristo, escuchaste acerca de su maravillosa vida en el mundo hace como 2000 años. Escuchaste acerca de su testimonio perfecto, que no hubo engaño en su boca ni se halló pecado en él. Escuchaste el testimonio de su propia boca, así como lo estamos escuchando al abrir la Biblia, en donde él dice claramente que fue enviado por el Padre para salvarnos, en donde está haciendo la voluntad de Dios al entregar su vida por nosotros, en donde claramente dice que, como lo prometió Dios desde el principio, se está cumpliendo la promesa a través de su vida del Redentor hecho hombre. Aquel ser humano que tomaría el lugar nuestro ante la justicia divina para poder quitar de en medio la condenación que merece el pecado y que cada uno de nosotros merece. Esa luz resplandeció en nuestros corazones cuando se nos dijo que en la cruz del Calvario Jesucristo había muerto en nuestro lugar, que Él había pagado nuestros pecados y que a través de Él podíamos obtener como un regalo de Dios la salvación que necesitaba nuestra alma. Esa luz resplandeció dentro de nosotros. No tanto fue un destello lumínico en el ojo, pero sí fue un destello espiritual en la mente y en el alma y en el corazón, el testimonio de la cruz, en donde Jesús pagó hasta la última gota de su sangre por mis pecados y por los tuyos. Y abrió la puerta de la esperanza, iluminó el corazón para que pudiéramos tomarnos de Él, sabiendo que había perdón y salvación ofrecido y puesto a nuestro alcance por Dios mismo, el Creador de nuestras vidas. Y esa luz resplandeció en la faz de Jesucristo, dice el versículo, en su cara, en su testimonio, en su obra por nosotros en la cruz, en su trabajo para traer a nosotros el mensaje cuando un testigo, un amigo, un familiar nos invitó a escuchar el mensaje y supimos que había una salvación para nosotros. Y esa luz resplandeció en nuestros corazones y pudimos creer y afianzarnos de Él, abrazarnos de Él, tomarnos de Él para poder salir adelante en la vida y tener la esperanza que Dios le ofrece al hombre. La luz verdadera alumbra en este mundo. Yo no sé cuál es tu condición actual, si ves claramente hacia dónde vas, si tienes esperanza verdadera, o si simplemente vas a la deriva sin saber en qué tropiezas, cayendo una vez, levantándote otra, volviendo a caer, y en esta experiencia en donde el hombre puede pasarse la vida cada vez más miserable y más ignorante del propósito de la vida, que está revelado en la Biblia. El propósito de la vida es que nosotros disfrutemos de Dios, que compartamos con Él su amor y que lo conozcamos personalmente en los términos que Él planeó, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro Señor. El plan de Dios es que disfrutes tu vida. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios en su sabiduría ha puesto delante de nosotros el testimonio necesario para que no nos engañemos. Todos los seres humanos tenemos una naturaleza religiosa que puede haberse desarrollado a través de la tradición religiosa en la que crecimos por haber nacido en cualquier parte del mundo. Cada nación y cada parte del mundo tiene una tradición religiosa y los seres humanos de alguna manera somos enseñados a concebir a Dios de alguna manera religiosa. Y se nos enseña que básicamente nosotros debemos portarnos bien y merecer la salvación, que debemos acercarnos a un Dios que existe y que debemos ofrecerle nuestras obras en señal de buena voluntad y de mérito, de tal forma que Dios nos pueda deber algo, la salvación, la bendición, la prosperidad, etcétera, etcétera.
cada religión varía en estos conceptos, pero en esencia es venir delante de Dios y ofrecerle algo. Y es muy importante entender que no es así. Porque aunque podamos hacer estas cosas sinceramente, es decir, traer ofrendas, tratar de portarnos bien, incluso sacrificarnos en pos de los principios religiosos que creemos, eso no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne, dice la Escritura. Es decir, nuestra actitud religiosa no arregla el problema básico de la corrupción que está en nosotros. Así que podemos nosotros pensar que estamos bien porque más o menos, sí creemos en Dios, más o menos nos portamos bien, no le hacemos mal a nadie, una que otra vez nos enojamos, una que otra vez mentimos, otra vez robamos, no mucho, otra vez codiciamos y así podemos estar justificando. Incluso como creyentes en Cristo podemos caer en el engaño de justificar el pecado. Pero la palabra de Dios dice claramente que si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Fuerte. Sí, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Y cómo puede un hombre pecador, imperfecto como yo y como tú, andar con un Dios perfecto? ¿Cómo? Bueno, Dios decidió que fuera posible solamente por su gracia, solamente por la obra de su Espíritu transformando nuestro corazón, solamente por la justicia puesta a nuestra cuenta en la cruz del Calvario cuando Cristo pagó todo. No es que nosotros podemos merecerlo o ganarlo, es que Dios lo consiguió para nosotros por la gracia ofrecida en la cruz cuando Jesús pagó nuestros pecados. Así que es posible, gracias a Dios, caminar con Él. No basados en una perfección o confiados en nuestro mérito, sino basados en la obra completa que Cristo ha hecho para poder presentarnos delante del Padre perfectos y sin mancha. Y por la obra del Espíritu Santo que da testimonio de esa inocencia recibida gratuitamente y que nos invita a entregar nuestro corazón y nuestra voluntad para permitirle a Él transformar nuestras vidas. Si decimos que tenemos comunión con Él y no abandonamos el pecado, nos estamos engañando. Sea porque somos religiosos, todavía ni siquiera hemos obtenido la salvación, o porque de alguna manera no hemos entendido como creyentes la verdad más básica de la vida cristiana. Fuimos recibidos por gracia, y solamente por gracia Dios puede andar con nosotros, y solamente puede transformarnos desde el punto de vista moral, espiritual y en el carácter que tenemos, si lo permitimos y entregamos voluntariamente nuestra vida, nuestras libertades. Pero si andamos en luz, dice este versículo, y esa es a la luz a la que se refiere, con la que Dios nos iluminó, la luz de la palabra que nos explica la gracia y pone a nuestro alcance por su Espíritu una nueva vida, una justicia con la cual Dios nos cubrió y en la cual Dios nos permite andar en una comunión con Él. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tú puedes decirme, oye Francisco, estoy tomando en serio las palabras que estás compartiendo. Entonces Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Es decir, Él no tiene nada oscuro, nada oculto, nada vergonzoso, nada que se tiene que esconder porque no es digno. Solamente en Él hay verdad, hay justicia, hay pureza. ¿Y todo lo que puedes decir acerca de un Dios santo? Sí. Y entonces, ¿cómo yo o cómo tú puedes andar con un Dios santo si tú sabes que tú eres un hombre pecador? Y esta es la respuesta que Dios da, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es que yo no cometa pecado, o que no potencialmente pueda cometer las peores atrocidades. Desde luego que sí, por eso me arrepentí, por eso acepté el perdón que Dios me ofreció. Pero ahora en esta vida nueva que Él me ha ofrecido, yo he decidido caminar con Él y permitirle transformarme en los aspectos que lo necesito, de lo cual Él me hace consciente, porque para eso está su Espíritu y mi conciencia, para que yo me dé cuenta donde estoy mal y tenga tema de oración delante de Dios y le diga a Dios, guárdame de este pecado, yo no quiero vivir así, te pido que quites esto de mi vida. Algunos
aspectos de mi carácter, algunos aspectos de mi vida, no fue nada difícil quitarlos. Siempre doy como ejemplo, pues yo estaba ahogándome en tabaco, ¿verdad? Cuando recibí a Cristo fumaba mucho. Entonces no fue ninguna cosa difícil decirle y ver la puerta de salida de esa esclavitud, de ese vicio y a otros que tenía. Y no fue nada difícil decirle, Dios, quita esto, yo no quiero fumar ya, ayúdame, por favor, quítalo, lo entrego en tus manos. Mi pastor me aconsejó que hiciera eso. Si tú sabes que tú no puedes, pero si quieres dejarlo, ponlo en las manos de Dios y si eres honesto, Él lo va a quitar. Y eso fue lo que pasó. Y no solamente ese aspecto, ha habido muchos aspectos en mi vida donde he ido aprendiendo a permitir que la sangre de Jesucristo no solamente me limpie en el sentido de que ya está pagado, sino lo limpie en mi carácter, en mi conducta, en mi manera de vivir. Dice, si andamos en luz, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, ok, ahí está el secreto, andará en la luz de los vivientes. Es decir, no ha quitado tu libertad Dios si tú eres un creyente en Cristo, si tú has nacido de nuevo, si ya han sido perdonados tus pecados, eso no quiere decir que Dios te quitó la libertad. Tienes libertad. Si tú quieres, puedes permitirle a Dios que te haga como Él planeó. Puedes permitirle a Dios que te libre del orgullo, de la necedad, de la vanidad, de aquellos aspectos más sutiles del carácter, porque a lo mejor los vicios y las inmoralidades pues son evidentes, que son dañinas y destructivas. Y a lo mejor tú ya caíste a la cuenta de que no debe ser así tu vida. Y Dios te ha dado esas victorias. Y si no, pues tiene que hacerlo. Pero a lo mejor hay otros aspectos más sutiles y más arraigados en tu ser, como yo he descubierto en mi ser, en donde Dios tiene que hacer un trabajo más profundo. La humillación no es una experiencia fácil para el orgullo. Naturalmente estamos tomados de nuestra propia voluntad y aferrados a nosotros mismos, aunque sea un absurdo y una pérdida lo que nosotros queremos. Pero Dios, en su fidelidad y en el proyecto precioso con el cual se relacionó con nosotros, no ha querido que nosotros disfrutemos de Él sin que nosotros lo queramos. Si quieres andar en luz, tienes que permitir a Cristo limpiar tu vida. ¿De qué? De lo que sea que está mal. No es difícil para Dios revelarte que algo está mal, si tú honestamente quieres dejarlo. Algunas cosas las justificamos, pero la maldad no se puede justificar para siempre. Tarde o temprano vas a caer a la cuenta que eso no debe ser, porque todo tipo de pecado te destruye, te daña, a ti, a tu prójimo o tu relación con Dios. Entonces no hay duda de que está mal, te aleja de Dios, por lo cual es importante enfrentarlo y como dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Siempre Dios ha sido fiel y este versículo es una muestra de su fidelidad. Está aquí para que sepas que Él sabe que eres pecador y que no le toma por sorpresa y que por eso fue a la cruz, para pagar tus pecados y para que tú sepas que tienes a tu alcance la victoria, pero tienes que decirle que está mal, tienes que querer que Él lo quite. Pero si te engañas a ti mismo y dices, no es cierto, yo no peco, yo me porto bien, pues Dios no te puede ayudar. Pero si, dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, así como Dios comprende y sabe la realidad en la que te debates como un creyente que vive en el siglo XXI, en el planeta Tierra, con la locura que está viviendo la humanidad, Él sabe que tienes tentaciones a la codicia, Él sabe que tienes tentaciones a la malicia, a todo tipo de desvío en el que está cayendo la humanidad, porque todo el mundo está promoviéndolo como lo bueno, o como lo que se debe, o como lo que tiene uno derecho a hacer, lo que destruye, lo que daña, lo que corrompe. Y eso evidentemente tiene consecuencias. Por lo cual tú tienes que honestamente, a la luz de la palabra de Dios y de lo que tu conciencia dice, enfrentar lo que está mal en tu vida. Dios, soy orgulloso, no permito que tú me hables de lo que está mal y me enojo, me indigno, no quiero enfrentar lo que está mal. Ok, si tú no quieres eso, pues entonces no se te puede ayudar, pero si al menos puedes enfrentar eso, que estás mal, porque por el orgullo, entonces Dios te puede ayudar.
Y tú puedes decirle, Dios, yo no puedo con esto, pero tú sí. Quiero entregar en tus manos este aspecto de mi vida. Mi soberbia, mi orgullo, mi altivez, mi malicia, estas expresiones de la corrupción de nuestro corazón que a veces hemos tolerado. Por ejemplo, el triple sentido con el que se maneja mucha gente solamente está dando libre acceso a la inmoralidad en la mente, hasta como si fuera simpático, como si fuera agradable, cuando no lo es. Sin embargo, ya el valor está totalmente distorsionado y parece divertido. Cuando yo me convertí, yo venía de ese mundo. Y la verdad es que a veces tan solo pensar algunas cosas que se implicaban en el lenguaje ese de triple sentido, de doble sentido, me avergonzaba. Pero no porque yo no supiera eso o no hubiera sido partícipe de eso, sino porque había un foco prendido en mi alma que era la presencia de Dios que me decía, está mal lo malo. Ok, sí es cierto, perdón, no quiero eso en mi vida. Quita las malas palabras, los malos pensamientos, las malas intenciones. Y uno va creciendo en su relación con Dios. Uno va aprendiendo a discernir el mal del bien, aquello que afecta tu relación con Dios, aquella tendencia equivocada, aquella tentación en la que caes. Vas aprendiendo a alejarte y a poner en las manos de Dios tu vida para que Él libre esa batalla. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La razón, porque todo fue ya pagado. Es muy importante que lo sepas. Todo ya fue pagado. Por eso Dios lo puede perdonar. Pero no lo puede perdonar si tú no lo quieres abandonar. Así que es muy importante esta honestidad, esta luz dentro de ti que ilumina tu corazón desde el punto de vista moral y espiritual para reconocer con quién andas y caminar en la luz de su presencia, con una mente limpia, con una conciencia inocente que no te culpe, sin necesidad de esconder o de hacer trampa o triquiñuela para enfrentar la vida, pretendiendo que al engañar a los demás tú vas a obtener algún beneficio, algún prestigio, alguna fortuna, alguna fama, cuando en realidad lo único que estás haciendo es perder tu comunión con Dios. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otra cosa muy importante, Dios nos llamó y nos introdujo en un cuerpo espiritual que la Biblia llama la iglesia, que está conformado con muchas personas como tú, que han sido perdonadas y salvadas. Y Dios decidió que el proyecto para la iglesia fuera disfrutar esta comunión en santidad, en pureza. En este disfrute que Dios nos permite tener el uno del otro en los términos de participar de la obra que Dios hace en tu vida y en mi vida. Esta comunión que Dios le permite manifestarse entre nosotros, que da testimonio de lo extraordinario que es la obra de Dios en un corazón que siendo egoísta, orgulloso, vanidoso y todo, ahora es una persona que es útil a Dios y que bendice a los demás. Un testimonio claro de lo que Dios ha hecho en el corazón, limpiarlo. No es que estamos aquí porque somos mejor que nadie. En efecto, la iglesia está llena de pecadores. No hay ninguna iglesia que no esté llena de pecadores perdonados y redimidos. Y si es una iglesia que Dios puede usar también arrepentidos y consagrados. Por lo cual Dios nos está invitando a participar de esta luz preciosa, de su presencia y de su comunión. Esta relación con Él que nos permite andar claros, con la visión clara, sin tinieblas, sin titubeos, sin desviaciones, en una comunión con Él que a Él le permite manifestarse. Fuimos creados para Él. El objetivo final de nuestra vida es encontrarnos con Él. ¿Cómo te vas a encontrar con Dios? ¿Con la vergüenza de tus cosas escondidas bajo la mesa? Todas aquellas cosas que sabías que estaban mal, que inevitablemente dañaron tu vida y la de tu prójimo, y que no le permitieron a Dios usarte. Te quedaste como un niño que no pudo madurar porque no quisiste enfrentar las cosas que tenían que cambiar en tu vida. Es cierto que el perdón de Dios es irrevocable. La salvación no se puede perder, pero sí puedes perder todo lo que Dios planeó para tu vida desde el día que te convertiste hasta el día que te encuentres con Él. Porque Dios no te puede forzar, pero sí como Padre te puede corregir.
Y no es extraño que algunos que andan mal en su relación con Dios tengan que sufrir la disciplina paterna, porque Dios al que ama disciplina. Si ya naciste de nuevo, si tienes un padre, no te va a dejar a tu suerte, te va a corregir. Desde luego ese no es el plan de Dios, pero si lo necesitas, evidentemente lo va a hacer. Y a veces algunos aspectos de nuestra vida no se podrían corregir sin la disciplina de Dios. Por lo cual es importante. Por eso la salvación no se pierde. Porque si en última instancia no quieres oír, no quieres hacer caso a Dios y la única solución de Dios para tu vida es llevarte a la eternidad, vas a morir antes de tiempo. Si no quieres dejar el pecado y eres un creyente. Si eres una persona que vive en pecado, aunque seas parte de alguna iglesia, y que no pasa nada en tu vida y parece que nadie te pela, como dicen, no, nadie te hace caso, ni Dios, lo más probable es que no tienes vida espiritual. Si puedes vivir mal, sin que el Espíritu Santo y tu conciencia te reprendan y sepas que está mal, pues a lo mejor es porque no has nacido de nuevo. Y eso es importante. No puedes participar de esta relación con Dios solamente por inscribirte a una iglesia, por simpatizar con una iglesia, por hacer el ritual de una iglesia, por actuar como los que están ahí. Tienes que nacer de nuevo para ser parte de la iglesia de Dios. Y una vez que naces de nuevo, tienes un Padre que te ama y te cuida y procura tu crecimiento, tu salud, tu bienestar. Y entonces en esa libertad que te dio, te invita a enfrentar lo que está mal para que Él lo corrija. Tú no puedes, Él sí puede. Si tú pones tu vida en sus manos, Él puede sanar tu alma, limpiar tu mente, tu corazón, tus costumbres, tus hábitos, tus deseos y poner su vida en ti para que la disfrutes. Ese es el plan de Dios para el creyente. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, no olvides decirle aquellas cosas que están mal en tu vida y abandonarlas, para que tu relación con Dios ande al día, que camines con Él en una buena relación con Él. Tú puedes decirme, oye Francisco, pero pues es que no me conoces. Tendría que estar diciéndole todo el tiempo. Si es necesario, hazlo. Si naciste de nuevo y tienes debilidades que tienes que confesar 10 veces, 100 veces, como Jesús dijo, ¿cuántas veces vinieron los apóstoles a preguntarle, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 70? Y Jesús dijo, no, hasta 70 no, sino elévalo al 70 por 70 por 70, al infinito. No va a alcanzarte el día para estar dispuesto a perdonarlo como debes. Así es Dios contigo. Si en realidad tienes tales debilidades que tienes que decirle, Dios, esto está mal, otra vez, perdóname, quítalo de mi vida. Pero honestamente tienes que querer que lo quite, no debes engañarte. Para Dios no es ningún problema tratar con el pecado. En la cruz del Calvario lo derrotó. Solamente necesita tu voluntad, solamente necesita tu libertad, tu fe también. Así que, si confesamos nuestras ofensas, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que es increíble el plan de Dios. Yo no sé cómo lo concibes si eres un creyente, si ya te ubicaste en la realidad de que ya eres heredero de Dios, hijo suyo. Esto es lo que Cristo consiguió para nosotros, hacernos herederos junto con Él, del Padre. El Padre es el Dios creador de todas las cosas, quien lo concibió. El Hijo es el ejecutor y el Espíritu Santo es el quien lo pone a nuestro alcance. Dios se acercó a nosotros en este encuentro cercano que planeó para que nosotros lo conociéramos y tuviéramos una experiencia que desde dentro de nosotros iluminara nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón y lo conociéramos. Y conociéramos su amor, su perdón, su paz, su fe, su vida en nosotros y pudiéramos disfrutar de una comunión con Él. Pero esto no es posible si no quieres. Y si seguimos con el ejemplo
que estamos viendo en este momento en donde Jerusalén Jesús levantó la voz y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Por qué le dijeron esto? Porque la ley de Moisés decía que todo testimonio, para poder validarse legalmente, tenía que estar avalado por al menos 2 testigos. Era el requisito de la ley. Y como él está hablando de sí mismo por sí mismo, ahí solamente, entonces ellos argumentan, tú no estás cumpliendo el requisito de la verdad del testimonio, te falta un testigo. Y Jesús les dijo, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces Jesús les enfrenta otra vez a su responsabilidad de creer y de buscar la evidencia. Aquí encontramos el gran conflicto del corazón humano. No es que no haya evidencia, abunda. Es exhaustiva la evidencia. El problema es que si no la quieres recibir, nada te sirve. Ellos argumentan que él está dando un testimonio que no pueden creer porque falta un testigo. Y entonces les dijo, en primer lugar, ustedes no me conocen ni conocen a mi Padre. De entrada les está diciendo, no conocen a Dios. Pero quiero que sepan que yo doy testimonio de mí mismo y mi Padre da testimonio de mí. Pueden ir a la Escritura y leer todo lo que dice de mí y comprobar que soy yo, el Mesías. No hay problema. Me espero y hagan su estudio, hagan su análisis y discutimos todos los versículos que están profetizados y prometidos respecto a mi vida y verán que yo soy. ¿Qué vas a hacer tú con la evidencia? Evidentemente ellos como religiosos, responsables, especialmente los líderes, de conducir al pueblo, responsables de sus propias almas, tenían que escuchar y responder a esta exhortación de parte de Dios. Todos los judíos, todos, por ley, tenían que escuchar el mensaje del profeta. Y lo que decía respecto al profeta es que si se cumplía lo que el profeta decía, era de Dios. Y si no se cumplía, no era de Dios. Y ese era como el cernidor de si un hombre que pretendía ser profeta era o no. Porque lo que él decía tenía que cumplirse. Y resulta que hasta el momento en el que ellos están escuchando a Jesús, todo lo que el Padre dijo de él, y todo lo que él dijo de sí mismo, y todo lo que él hizo, es exactamente el testimonio que está escrito. Lo pueden comprobar, lo pueden verificar. Y tú también puedes comprobar si es cierto que Dios existe, si es cierto que Dios te ama, si es cierto que tus pecados te han separado de Él y no tienes relación con Él, si es cierto que estás vacío y corrompido, todo eso lo puedes comprobar, simplemente hay que ser honesto. Y también puedes comprobar que la oferta de Dios de perdón de tus pecados y una vida nueva a través de Jesucristo es una realidad que tú puedes vivir. Nadie te lo va a contar, no te van a hacer ningún coco wash. Al recibir a Cristo, tú recibirás el perdón de tus pecados y una vida nueva, su vida en ti. Y esa vida es extraordinaria, es maravillosa. La paz que viene, la esperanza viva, el conocer a Dios en la experiencia del amor, de la paz, del gozo, de la fe, no una emoción, una relación que inicia en el momento de aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor. Entonces tú conocerás quién es Dios. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo,
y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Vamos a ver este diálogo que Jesús tuvo. Otra vez Jesús les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. En vuestro pecado moriréis. Entonces, hay una evidencia dentro de nosotros, que es el testimonio del pecado. ¿Cuál es el testimonio del pecado? La falta de vida con Dios. No me conoces a mí ni conoces al Padre. Dios es un extraño para ti. No hay relación con Dios en ti. No conoces al Creador. No puedes estar en su creación, pero no conoces al Creador. Entonces, esa es la prueba de que el pecado está en tu vida, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Porque la paga del pecado es muerte. Estás muerto espiritualmente. Es a lo que se refiere. Entonces, les enfrenta al hecho de que si ellos no quieren escuchar, no están dispuestos a creer el mensaje, van a tener que morir culpables de sus pecados. Porque es lo que están decidiendo al rechazar a Cristo, al rechazar el testimonio de Él, al no querer ir a la Escritura y comprobar que en efecto Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo, que nos dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces habló claramente, porque Dios se dio a conocer a los hijos de Israel a través de Moisés, revelando su nombre. Su nombre es, yo soy la fuente de lo que existe, o yo soy el que soy, o Yahová, o Yahvé, o Jehová, como lo quieras decir. Es decir, el nombre de Dios que lo identifica es, soy la fuente de todo lo que existe. Soy la causa última de todo lo que existe. Algunos lo refieren ese nombre con la palabra el Eterno, otros simplemente lo mencionan como el Señor o el dueño de todo. Pero básicamente Jesús dice, yo soy el Dios de Israel. Yo soy el que hizo posible todas las cosas, el que dio las promesas y les está cumpliendo. Así que el problema que ustedes tienen es que me están rechazando a mí. Y por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este versículo se ha usado mucho para propósitos políticos, de superación personal, etc. Pero la verdad que contiene solamente la puede entender el que experimenta la liberación de la esclavitud al pecado y de la relación con Dios que la gracia ofrece. Es una relación de gracia. No la podemos merecer ni ganar, simplemente se nos dio por el beneplácito de Dios, porque así le agradó a Él. Y esto es una libertad extraordinaria. No nos debe nada y solamente lo que podemos hacer es disfrutar y agradecer este lugar en el que Él nos ha colocado. Pero depende que le creamos. Ellos están en la actitud de cuestionarlo, no todos, porque dice que una parte creyó en Él, pero los que van a hablar aquí en adelante, antes de terminar nuestro mensaje, son personas que han decidido no creer, al punto que Jesús les estorba y están dispuestos a quitarlo de en medio. Por lo cual, Él tiene que hablar en los términos que continúan.
le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Otra vez los enfrenta a la promesa de Dios de salvación. El que hace pecado está esclavizado al pecado. Pero si el Hijo los libera, ustedes serán libres. Y otra vez están confrontados a la necesidad de creer y otra vez tienen que decidir si creen o argumentan. Él está hablando de parte de Dios, delante de Dios, ante las promesas de Dios que Él está por cumplir, que ha cumplido hasta el momento y que en los siguientes días va a cumplir en la cruz del Calvario, entregando su vida por ellos y por nosotros. De manera que, para que entendamos bien qué le pasó a Israel, sí esperaban un Mesías, sí sabían que estaban las promesas ahí, pero ellos ignoraron cuál era la necesidad básica que tenían como personas y como pueblo, me refiero como individuos. Ellos querían la liberación político-social. En el momento histórico al que se refiere el pasaje, Roma tiene el control de Judea. El pueblo de Israel no tiene libertad. Y aunque tienen cierta libertad religiosa y administrativa, están sojuzgados al Imperio Romano y tienen que pagar tributo y depende totalmente de la voluntad del César. Así que son esclavos. Y Jesús les explica que la verdadera liberación que necesitan no es la de Roma, es la esclavitud al pecado en la que viven, lo que Dios ha provisto. Pero ellos esperaban que el Mesías fuera un general, un líder, un rey, que viniera a hacer la guerra contra Roma y que derrotara con el poder de Dios a ese imperio y que les diera otra vez su territorio y su independencia y su prosperidad, como a lo mejor algún día la tuvo Israel con el rey David o con Salomón. Estaban con la idea de lo temporal y estaban ignorando la verdad más básica y latente del corazón humano, que es la corrupción del pecado, la causa por la cual perdieron todo lo que les había dado Dios, hasta el punto que fueron desterrados y esclavizados por un imperio y por otro imperio. Porque lo que Dios prometió es la libertad para tener una relación con Dios a través de la sangre del Cordero. Y hasta que lo recibas, y hasta que aceptes el perdón que Dios ofrece, y hasta que recibas al Salvador del mundo como tu Salvador, para liberarte de la esclavitud al pecado, tú conocerás la libertad. Mientras no suceda así, tú seguirás esclavizado al pecado. No hay diferencia si eres judío, si eres griego, si eres mexicano, no importa tu identidad nacional y tu cultura y tu religión. Lo que importa es que lo que Dios te ofrece es la libertad para andar con Él. Y para eso necesitas un Salvador y un Señor que te dé libertad o te libere de la esclavitud al pecado. Es lo que Jesús les está enseñando. Y sin embargo ellos argumentan su herencia y su religiosidad. Somos descendientes de Abraham, no somos nacidos de fornicación, etc. Dijeron así, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Más claro, no podía ser. Soy el Mesías, Dios me envió, mi Padre es Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Es decir, ¿por qué en sus mentes no queda claro? Porque no quieren escucharlo. No es el problema de que no esté escrito o que no se sepa que el Mesías viene.
es que ustedes no quieren oírlo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Esto es impresionante. Ahí están los líderes religiosos, los sumos sacerdotes, todos los fariseos, toda la gente ahí está, los moralistas más moralistas de Israel. Y Jesús levanta la voz y les dice, ¿quién de ustedes me puede acusar de haber pecado? Demuéstremelo. Y ellos no tuvieron nada que decir, porque no tenían interés en comprobar si era o no. Habían decidido no creer, y esto es algo muy importante. Dios sabe lo que hay en el corazón. De hecho, hay un estado del alma que es de gran miseria, aunque el que la viva no se dé cuenta, en el cual ya el Espíritu de Dios no trata con esa persona. La Biblia le llama el pecado imperdonable que cometió alguien. Un estado del alma donde ya no se puede arrepentir la persona, ni le interesa. Es un menosprecio total a la posibilidad de arreglar su vida. Aunque ética y moralmente parezca una buena persona, es un rechazo definitivo a la verdad. ¿Por qué llega un hombre a ese estado? Desde luego nadie sabe a ciencia cierta quién cometió ese pecado, es decir, no se puede discernir solo porque alguien se presenta como incrédulo. Solamente Dios sabe quién está en ese estado, pero es importante saberlo, porque se debe al hecho de engañarte a ti mismo y a priori, sin dejar que se pueda saber, escuchar, entender, decidir no creer. Este es un estado de la mente peligrosísimo, porque se puede creer una mentira definitiva que lleve a un rechazo definitivo de la salvación, y eso sí es peligroso. Ellos han estado escuchando la palabra de Dios de boca de Jesús, han visto sus maravillas, han visto y saben que ha levantado muertos, ha sanado enfermos, están viendo la palabra de Dios cumplirse, las buenas noticias del Evangelio se está predicando a los pobres, todo lo que dice el Antiguo Testamento del Mesías, todo se está cumpliendo. Y podrían ir al detalle de su nacimiento, su familia, su descendencia real, todo estaba perfectamente claro, de manera que cualquiera lo podía ver, y más ahora, después de tantos siglos, lo podemos ver. Así, ellos decidieron continuar con una actitud peligrosa. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú decís, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijese que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco, y guardo su palabra. Abraham murió, vuestro padre. Abraham se gozó, que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y bueno, lo que fue haciendo Jesús, al responder a sus argumentaciones que lo forzaban a que se identificara como el Mesías, fue diciéndoles claramente que Él era el Mesías. Y fue enfrentándolos a la necesidad que tenían de esperanza eterna. Y fue enfrentándolos a que Él la ofrecía. Y los fue enfrentando a lo que tenían que creer.
Entonces ellos se jactan de ser descendientes de Abraham y de por eso tener una legitimidad delante de Dios como pueblo de Dios. Pero Jesús les explica que necesitan ser liberados de la esclavitud al pecado y que lo que está pasando en sus corazones es muy peligroso porque se están engañando a sí mismos. Están pretendiendo que ellos están haciendo la voluntad de Dios y han decidido matarlo. Sin ninguna razón, sin ninguna justificación, porque el testimonio que da es ineludible, porque no lo quieren recibir. Y ahí es donde está el peligro. Atribuir al diablo las obras que son hechas por Dios, al punto que las rechazas definitivamente. Eso es el pecado imperdonable. Y ellos están en ese peligro. De hecho, algunos lo cometieron. Por eso finalmente lo condenaron. No todos. Hubo algunos sacerdotes y algunos fariseos que se convirtieron, entre los cuales Nicodemo estuvo, y otros, pero otros decidieron continuar rechazándolo. Y hasta la fecha el pueblo de Israel lo rechaza, por esos que decidieron continuar rechazándolo. Y que decidieron que tenían un rey más importante que Jesús, César, y que decidieron aceptar la culpa de rechazarlo y de llevarlo a la muerte como si fuera culpable cuando era inocente. Así que ellos tuvieron que tomar esa responsabilidad como cualquier ser humano. El testimonio de Jesucristo es para todas las personas, es para ti y para mí, y somos responsables de creerlo o rechazarlo. Y Dios ha dejado suficiente evidencia para que cualquier persona lo pueda comprobar. Pero si de antemano decides no creer porque tú quieres vivir tu vida distinto, rechazando la salvación, eso es lo que vas a obtener. Vas a perder la salvación. Y lo que vas a tener es morir en tus pecados. ¿Eso quieres? No creo que quieras eso. Es terrible. Tan terrible que el Hijo de Dios tuvo que ir a la cruz por nosotros, para que nosotros tengamos el perdón que merece, en lugar de lo que merece nuestra culpa, nuestra condenación, nuestros pecados. Ellos decidieron rechazarlo, aunque estaba encubierta su argumentación con una postura religiosa. Y no es extraño, la religión siempre ha mantenido una postura así, de interés en lo temporal por el poder temporal, y ha llevado a la muerte a muchos creyentes verdaderos, en aras de una aparente justicia que les corresponde. Eso es lo que trataron de hacer los religiosos de su tiempo. Tanto los sumos sacerdotes como los fariseos tenían esta responsabilidad de discernir la palabra de Dios. Y en lugar de hacerlo, como era su deber, decidieron a priori quitar de en medio al que les estorbaba para sus propósitos temporales. Y no es distinto hoy en día. El alma humana está en la misma crisis. O aceptas el testimonio de la vida nueva que Dios te ofrece, de la necesidad que tienes del perdón, de ser iluminado con la luz de los vivientes, de ser perdonado y sanado para no ser esclavo más del pecado y tener una vida nueva en comunión con Dios, o caminas tu vida como tú quieras. Así es la libertad tan importante que tenemos, de la cual somos responsables. En ese sentido, Dios nos hizo semejantes a Él, que no estamos hechos excepto para disfrutar de la elección que nosotros tomamos o sufrir las consecuencias de hacer lo malo, tal como dice nuestra conciencia. Y para terminar, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Así que lo que él estaba diciendo era cierto, lo querían matar. Ellos decían que no, pero sí lo querían matar. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Dice la Biblia que Jesús dijo que nadie le quita su vida, sino que Él de sí mismo la pone, y tiene poder para ponerla, y tiene poder para volverla a tomar. Es decir, ningún ejército lo hubiera podido apresar si Él no lo hubiera permitido. Él es Dios. Y si hubiera sido necesario una legión de ángeles que lo apoyaran o que lo protegieran, lo hubiera tenido. Pero el propósito de su vida era entregarse por ti y por mí, para poder pagar nuestros pecados y ofrecernos la salvación. Un regalo que Dios pone a tu alcance, si tú quieres, una vida nueva que Dios ofrece. El perdón de tus pecados, una relación con Dios a través de la cual Dios puede cambiar aquello que tú no puedes, pero que te daña y te destruye,
y en cambio poner una vida nueva, la vida de Jesús, el Hijo de Dios. Si tú quieres, para terminar este mensaje, no hagas lo que hicieron estos hombres, que habiendo recibido el testimonio de la boca de Jesús, las tinieblas prevalecieron contra ellos. En lugar de que la luz verdadera que alumbra este mundo los alumbrara, la envidia, los celos, la ira, el enojo, las pasiones de su naturaleza cegaron sus corazones y no quisieron recibirlo. No hagas eso tú. Dios te dio una libertad de la cual eres responsable, pero te la dio para que pudieras elegir la salvación que Él compró para ti en la cruz. Si tú quieres, puedes pedirle hoy a Cristo perdón de tus pecados y pedirle que entre en tu corazón, que cambie tu vida, que ilumine tu entendimiento espiritual y te permita saber hacia dónde vas, a dónde Él está. Dios te bendiga en esta decisión y para tomarla pues tienes que decirle a Dios. Dice la Biblia que cualquiera que clamare, invocar el nombre del Señor Jesús y clamar a Dios, Dios lo escucha. Si tú le pides perdón a Dios y aceptas a Jesús como tu Salvador, aceptas que Él pagó por tus pecados, le pides que entre en tu corazón y que transforme tu vida, Él lo va a hacer. Lo ha hecho en mí, lo está haciendo en mí, lo ha hecho en millones de personas durante toda la historia. Tú puedes ser testigo también de esto, puedes comprobarlo. Así que te invito a que ores y ahí donde tú estás en tu corazón, tu interior, tú le pidas perdón a Dios de tus pecados, aceptando que Jesús los pagó y pidiéndole que entre en tu corazón para transformar tu vida. Si estás de acuerdo, acompáñame en esta oración. Gracias Dios por la luz que ilumina y que hace ver en las tinieblas la verdad de mi alma y mi necesidad de un Salvador. Sé que he pecado contra ti, contra mí mismo, contra mi prójimo. Y por eso es que hoy quiero pedir que me perdones todos mis pecados, los que he cometido delante de ti, que recuerdo. Y también, Dios, quiero que me perdones todo lo que no recuerdo. Sé que soy pecador y por eso te pido perdón de todo lo que he hecho contra ti. Y acepto que en la cruz del Calvario Jesús murió en mi lugar. Pagó por todos mis pecados, como tú enseñas, y por eso te pido que me perdones. Y que vengas a vivir en mi vida para transformarla, para hacerme una nueva persona, que pueda disfrutar de ti, que te pueda conocer. Cambia mi vida, Dios. Y la entrego en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pues, gracias a Dios porque el que hizo el ojo ve, el que hizo el oído escucha y el que hizo el corazón y la mente sabe. Y si tú hoy decidiste recibir a Cristo, Dios lo sabe y tú también lo debes saber. La primera experiencia que da el haber sido salvado es el perdón y su paz. Sabiendo que Cristo pagó tus pecados, tú puedes estar seguro del perdón que Dios te ofrece. Y ese perdón permanece. Es el pago que Cristo hizo, lo que Dios pudo usar para perdonarte. Y ese perdón te da una relación con Dios, a través de la cual Él puede transformar tu vida. Ahora es importante que lo conozcas. La Biblia es la palabra de Dios y ahí está el mensaje que te permite conocer a Dios si tú naciste de nuevo, si tú le recibiste en tu corazón. Entonces lee la Biblia. Te recomiendo que leas el Nuevo Testamento para empezar. Siempre lo más conveniente desde mi punto de vista es leer el Evangelio según San Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento. Léelo, te va a encantar. Es un libro precioso y ahí Dios desarrolla una relación personal entre Él y los que lo conocen, sus discípulos. Así que cualquier duda, si tú tienes o tienes interés y deseo de compartir con nosotros, conmigo, tu experiencia de haber recibido a Cristo, sería un gozo poder compartirla y estar en contacto. Al final de esta transmisión hay unos teléfonos donde están nuestros WhatsApp para que si alguien tiene interés en compartir esta experiencia de su conversión, podamos disfrutar de esto. Dios te bendiga y estamos en contacto. El próximo domingo continuamos estudiando estos encuentros cercanos que Jesús tuvo con algunas personas de su tiempo. Dios los bendiga.
mi Cristo, mi Rey. Nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Ante ti hoy me encuentro
y postrado me presento tu esplendor. Me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor. Me inundó, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza. Puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor.